Bueno, gloria, gloria a Jesús. Bendecimos su santo nombre, ponderamos su nombre, exaltamos su nombre, levantamos su nombre. Y usted probablemente, como muchos, se pregunte, bueno, ¿cómo se puede levantar un nombre o cómo se puede exaltar eh, un nombre que ha sido exaltado hasta lo sumo? Bueno, definitivamente eso tiene una respuesta y una razón de ser. Y yo creo que cuando la voluntad del Padre se, que se estableció en el cielo, se establece por medio de, obviamente, la intervención del Ruach, pero también hay un mérito personal. Se establece también por medio de nosotros la voluntad, así como en el cielo, también aquí en la tierra. Definitivamente lo que estamos haciendo es exaltando su nombre eh, de una circunstancia, en medio de una situación. Debemos de coincidir, entiendo, debemos de aceptar de que un nombre que ha sido exaltado hasta lo sumo, virtualmente es imposible poder llevarle a una dimensión superior. Y es cierto, eh, las escrituras nos enseñan de que los cielos de los cielos no pueden contener eh, la grandeza del Eterno, no pueden sostener, no hay nada que pueda limitar en ningún aspecto eh, la presencia del Señor. El tema es que hay una íntima relación entre la presencia y el nombre. Por eso, y yo entiendo que algún día, si el Señor nos permitirá volver a tocar ese tema, cuando el Señor le dice a Moisés, bueno, Moisés, todo muy lindo, todo bárbaro, están aquí a la sombra del monte, pero Moisés, yo creo que ya es hora de salir de esta condición, me parece que es hora de avanzar, ¿no? Lo cual me parece que es claramente profético para la iglesia de Jesucristo. Es como que el Eterno en este tiempo, en esta dispensación y en esta temporada nos está diciendo, bueno, miren, yo entiendo que ustedes han estado demasiado tiempo en este lugar, ya han permanecido lo suficiente bajo esta condición, ya han ministrado bastante bajo esta medida de unción. Pero es hora de salir de esta y es hora de ir por más. Es hora de estirarse a una nueva medida de unción, a poder ensanchar los sitios de nuestra tienda, a un nuevo territorio, a una nueva oportunidad, a un nuevo nivel de sanidad, a un nuevo nivel en cualquier ámbito, en cualquier aspecto de la vida. Yo entiendo que cuando el Señor le dice a Moisés, bueno, Moisés, disculpen si me abrigo un poquito, lo que pasa es que aquí, en la República de Canelones, ya se nota que que ya ha caído el sol y por lo tanto el frío eh, propio también de estas estaciones, sin duda, dice presente, y la manera de hacerse presente es haciéndose sentir. Y se hace sentir. Definitivamente se ha puesto bastante fresca la noche. Lo cual a mí me genera un gran regocijo, debo decirlo. Ustedes saben que yo, este, para muchos soy cruza con limón. Si fuera un árbol sería claramente un limonero por lo ácido, pero yo soy de esas personas, para muchos un poco raras, que aman y disfrutan el invierno o el frío. Bueno, lo que pasa es que yo, vuelvo a insistir, yo el calor lo sufro, la paso mal, me descompone, entonces bueno, el frío a mí me permite por lo menos la posibilidad de abrigarme, entiendo que también tiene como todo, tiene sus pros y tiene sus contras, y para gusto los colores, y no es que esté bien ni lo uno ni lo otro, yo me siento más cómodo en este tipo de clima. Eh, pero bueno, esa es
Esa es un poco la realidad y lo que a mí me lleva a poder disfrutar esta jornada que aunque fresca, fría, siempre es propicia para poder compartir de los negocios de mi padre, de los negocios de nuestro padre. Les decía que cómo exaltar un nombre que ha sido desde antes de la fundación del mundo exaltado, bendecido. Y cuando uno lo mira desde el punto de vista lógico, racional o desde cualquier punto de vista, es inviable. ¿Cómo exaltar el nombre de Jesús más exaltado de lo que ya se encuentra? De hecho, Yehoshua hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, y Él está en lo sumo, de lo sumo, de lo sumo. No hay una altura mayor, porque sencillamente donde Él está no hay espacio, no hay tiempo. Entonces, nada puede contenerlo. Él lo llena todo, en todo. Por eso, ¿cuántas veces hemos escuchado, ¿no? Que donde Dios está hay libertad? Bueno, donde Dios está hay todo tipo de manifestaciones divinas, donde Dios está. Y usted dirá, pero Dios es omnipresente, está en todos lados. Bueno, sí y no. Porque en un lugar en donde no se venera su nombre, no se respeta al Ruach, no se respeta al Espíritu de Dios, sino que por el contrario se le agrede, ¿no? Se le da la espalda, donde el nivel de iniquidad es tan alto, es tan importante, es tan sustantivo. Yo no creo que Dios esté en ese lugar. Definitivamente los ojos de Jehová permanentemente recorren la tierra todo tiempo, y siempre Dios se hace de los recursos que le vengan a la mano para poder manifestar gracia, porque aún en medio del pecado la gracia del Padre sobreabunda. La Escritura dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces vemos que Dios no necesariamente está siempre en todos lados, pero tiene la facultad, tiene en su sola potestad la facultad de establecer su reino a partir de las distintas asignaciones que nos ha dado a cada uno de nosotros. Y por eso la necesidad de que la Iglesia de Jesucristo pueda entender cuál es su rol, pueda entender cuál es su función, pueda aceptar y pueda asimilar qué es lo que tiene que hacer. Para cerrar un poco el tema de ponderar su nombre y exaltar su nombre, bueno, vuelvo a insistir, desde un punto de vista racional, es imposible poder exaltar un nombre que ya ha sido exaltado hasta lo sumo. Pero desde el punto de vista espiritual hay solo una forma de poder exaltar su nombre, y es haciéndome yo más pequeño. Pero ¿cómo yo me hago más pequeño? Cuando el plano de Dios, el diseño de Dios, la estructura de Dios, que ya ha sido establecida en el cielo, así como es en el cielo, sea traspolada aquí en la tierra, por medio de sus ángeles, por medio de sus malaj, por medio de sus enviados, sean espirituales o sean carnales, no importa. Cuando cielo y tierra se juntan, su nombre alcanza una dimensión que antes no la tenía, porque convengamos en que, por poner un ejemplo, un barrio absolutamente carenciado, un barrio anegado por las drogas, por la delincuencia, por la violencia, un barrio en donde una noche sí y otra también, las balas son moneda corriente, los heridos son moneda corriente, en donde ni la policía entra. Yo dudaría que la gloria de Dios esté en ese lugar, francamente. Dudaría mucho que la gloria de Dios esté en ese lugar. De hecho, si fuera así, ¿no? Si fuera así, nunca falta alguien que le guste buscarle pelo al fruto de la gallina, ¿no?
por qué ustedes creen que en determinado momento, volviendo un poco al origen de esta convocatoria, de esta suerte de efeméride, le dice a Abraham, bueno Abraham, llegó la hora de levantarse, basta, vamos a una nueva unción, vamos a una nueva oportunidad, vamos a una nueva legalidad, vamos a una nueva etapa, vamos a una nueva dispensación, vamos a un nuevo nivel, pero te tengo que dar un pequeño mensaje no muy alentador, Moisés. No debo reconocer que no es seguramente lo que quisieras escuchar, pero el problema no es mío, el problema es tuyo, porque yo soy santo, 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 y yo debo decirte que yo no puedo acompañarle. Entonces, nunca falta alguien que diga, no, pero Dios es omnipresente. Y sí, Dios es omnipresente, pero eso no significa que esté en todos lados. Porque de hecho le dijo a Moisés, Moisés, mi presencia no irá contigo. Ah, entonces Dios no está en todos lados. Y es lo que te estoy intentando decir. Es lo que te estoy intentando decir. La presencia de Dios está, sí, solo sí, cuando encuentra un instrumento, sea espiritual, o sea carnal, o sea material, que materialice el diseño del cielo en la tierra. Cuando encuentra un corazón, ¿no?, que funciona como un altar. Recuerdan que siempre Dios está buscando altares, porque se ve mucho más en el antiguo pacto, ¿no? Como los hombres de Dios levantaban permanentemente altar a Jehová, y en esa expresión física se manifestaba la gloria, la Shekinah de Dios descendía sobre ese lugar y se manifestaba toda la virtud de Dios, toda la bondad de Dios, ¿no? Es como cuando adelantándome un poco en el texto, Moisés intercede, le dice, Señor, pero ¿cómo tú no nos vas a acompañar? ¿Cómo tú vas a negarnos la presencia si en realidad el que nos hace, lo que nos hace distintos sos vos? El que nos da la victoria sos vos, el que nos alimenta sos vos, el que nos da sentido sos vos. ¿Cómo vos no vas a ir? Si vos no vas, en definitiva, no tiene sentido que nosotros vayamos. Qué maravilloso poder tener un corazón de intercesor así, ¿no? Y yo creo que este es un tiempo de intercesores de esa naturaleza, intercesores tipo Moisés, intercesores que a pesar de la realidad imperante, y es una realidad dura, ¿no?, tengan la capacidad de poder funcionar en un nivel de legalidad que le permita a Dios, a pesar de la iniquidad, moverse a misericordia y poder hacer lo que no estaba previsto que hiciera. Como cuando María o Miriam le dice, Jesús, mira, nos quedamos sin vino, no hay más vino. Y Joshua la mira y le dice, pero ¿qué me dices a mí, mujer? Todavía no llegó mi hora. Y es que si Jesús dice, mujer, no llegó mi hora, Jesús no estaba mintiendo. Porque en él no puede ser hallada mentira. Porque él es la verdad. Y en la verdad no puede ser hallada la mentira. Entonces Jesús no estaba mintiendo. No era su tiempo. Lo que pasa es que hay circunstancias, pero ya acá me parece que estamos abriendo demasiadas ventanitas. Hay expresiones en el plano natural y en el plano espiritual que pueden llegar a generar una ruptura y por lo tanto una definición distinta de la que estaba previsto desde un principio. Fue esa misma circunstancia que podríamos profundizar, pero me parece que estaríamos abriendo demasiadas ventanitas y nos perderíamos en el objetivo. Y poder entender de que Dios, por más de que Él es omnipresente, no está en todos lados, porque en un lugar en donde no se le honra, en un lugar en donde no se le bendice, en un lugar en donde no se le toma por tal, no se le respeta, por ser Él quien es Él, y Él es el Eterno. Yo soy el que soy, le dijo Moisés. Cuando yo soy,
no es venerado, cuando yo soy no es enaltecido, cuando yo soy no es respetado, cuando yo soy no es evidenciado. Bueno, no estamos estableciendo la atmósfera necesaria, la legalidad suficiente como para que su presencia pueda reposar en ese lugar. Eh, no hay un altar propicio para que Él descienda y manifieste su nombre en ese lugar. Y en su nombre, todas las virtudes que subyacen en las distintas acepciones o en los distintos nombres con los que Yehoshua, o mejor dicho, y en los distintos nombres en los que el Padre se va revelando a lo largo de las Escrituras, en sus distintos, y en sus nombres, en sus atributos. Porque Dios, detrás de cada nombre hay un atributo, ¿no? Por eso cuando Moisés intercede, sucede algo fantástico y le dice, por cuanto yo te conocí por nombre, ¿no? Yo voy a hacer lo que tú me pides. ¿Cómo conocer por nombre? Que no lo conocía, no sabía que se llamaba Moisés, el que salió de las aguas, ¿no? Es maravilloso. De ese tema podemos hablar en alguna otra oportunidad. Como primero Moisés, siendo hebreo, le pone nombre una egipcia. Eh, eh, lo saca de... ¿Por qué le pone ese nombre? Bueno, porque de alguna manera no, porque lo saca de las aguas, con todo lo que eso significa. Eh, es muy grande a veces la tentación de no entrar en algunos terrenos maravillosos, porque uno cuando se involucra en este tipo de expectativas empiezan a venir todo tipo de imágenes y todo tipo de, de estímulos que te llevan a recordar y a pensar y a intentar aportar, pero el tema es que si yo entro en eso, creo que voy a caer en un error, por cuanto te conocí por tu nombre. En tu nombre hay un propósito. ¿Saben por qué hay muchas cosas que hoy Dios no hace a través de nosotros? Porque no conoce nuestro nombre, no nos conoce por nombre. Pero que Él no sabe que yo me llamo Marcelo. Bueno, en realidad a mí me puso Marcelo mi mamá y mi papá, pero a los ojos del Eterno yo no soy Marcelo. Dios me dio otro nombre. En el libro Apocalipsis dice, y al que triunfare yo le daré un nuevo nombre escrito en una piedrecita blanca. Hay un nombre asociado a una funcionalidad que viene solo sí del trono de Dios y que nos viene revelado en una piedrecita blanca. ¿Por qué en una piedrecita? Porque la piedrecita es tipo de la roca es tipo de Cristo. Es una funcionalidad, es una asignación que Él nos ha dado. Por eso una vez más ponderamos su nombre, y esa ponderación, insistimos y cerramos de una vez, tiene mucho que ver con la de poder establecer, ¿sí?, el reino de los cielos aquí en la tierra. Cuando eso sucede, su nombre, su presencia se mueve a cabalidad, se mueve a veces, como decimos coloquialmente, como pez en el agua, ¿no? Y milagros pasan, las almas comienzan a sufrir una convicción, sufrir en el buen sentido, una convicción de pecado. Las almas comienzan, o las personas comienzan a clamar y a gemir porque hay en ellos una necesidad de arrepentimiento, de conversión, de volver a transitar las sendas antiguas, pero para eso necesitamos volver a levantar el altar,
Y usted dirá, bueno, varón, pero a partir del Nuevo Testamento el altar es Yehoshua. Ya no tenemos altares que levantar, ya no corren más las rocas para hacer un altar. Bueno, pero ¿cuántos podemos llegar a entender y coincidir en que aún en nuestra propia vida, en varios aspectos de nuestras vidas, el nombre de Yehoshua está literalmente bajo una condición de ruina y dista mucho de ser un altar, dista muchísimo de ser un altar. Entonces, ¿cómo pretender que la Shekinah de Dios se manifieste? ¿Cómo pretender que la gloria de Dios nos acompañe? ¿Cómo pretender que los atributos de Dios se manifiesten? ¿Cómo pretender que Él esté allí? Cuando en realidad nuestra vida es una suerte de ruinas en distintos aspectos. Pero bueno, hoy una jornada especial para muchísima gente. eh, bueno, por la significancia del 1 de mayo, vaya un fraterno saludo a todos los varones y mujeres esforzados y valientes. Eh, por allí en uno de los grupos de fútbol de los chicos, el técnico puso una expresión, no me acuerdo con absoluta precisión, con meridiana precisión, pero decía algo así como, bueno, un saludo a todos aquellos que se esfuerzan todos los días y que contribuyen con su esfuerzo todos los días en seguir construyendo su casa, en seguir edificando sus hogares. Me gustó mucho esa expresión, me gustó mucho esa expresión, porque hay muchas formas de trabajar. Este, a veces nos limitamos a pensar que el trabajar es el salir o el determinar un espacio y un tiempo determinado para poder generar un bien mayor llamado dinero, ¿no? Algo tan necesario en este mundo, en este plano, algo tan necesario como eso. Y le atribuimos a esa acción, a esa a esa dinámica, le atribuimos el valor del trabajo. Pero hoy no, ya hace un tiempo sustantivo que nos toca trabajar desde otro rincón, ¿no? Y es un trabajo más abocado a la familia, más abocado a la inversión en uno de los bienes mayores que la vida nos ha dado, que Dios en la vida nos ha dado, que son nuestros hijos, que es el ocuparnos de cosas que no por ser comunes y corrientes dejan de ser absolutamente trascendentes, ¿no? Porque cuando alguien trabaja de puertas hacia adentro, lo que está haciendo es construyendo una estructura de orden para que después los que lleguen se puedan encontrar con un espacio, con una atmósfera ordenada. Pero para eso tiene que haber alguien. Y no lo digo por mí en este caso, no lo digo por mí. Saludo y pondero el esfuerzo de esas amas de casa, de esos varones que les ha tocado hacerse cargo de las tareas domésticas, de los gurises. Y lo importante que es eso, porque vuelvo a insistir, cuando uno lo hace conforme a los diseños divinos, lo que está haciendo estás metiendo tu casa en una atmósfera de orden, y Dios se mueve, sí, solo sí, en una atmósfera y en un espacio de orden. Entonces estás aportando y trabajando para que luego, cuando los demás que cumplen otras funciones llegan, se encuentran en ese marco ordenado y contribuyen y construyen, ¿no? en un orden aún mayor, más profundo, más sólido, distinto, diferente, superior, pero todos definitivamente corremos la misma carrera.
Lo que cambia son las circunstancias, cambian los tiempos, cambian los lugares, pero vaya mi saludo fraterno. Vuelvo a insistir a esos varones y mujeres esforzados que tienen la maravillosa oportunidad de levantar cabeza todos los días, mirar al cielo, contar las estrellas y no poder menos que darle gracias a Dios por estar vivo y por la oportunidad siquiera de pronunciar su nombre, como si eso fuera poco. Por eso gracias al Señor por este día, por esta tarde, por esta noche, por la tarde hermosa que nos dio y por la tarde noche fresca que nos está dando. Bendito sea Jesús por eso. Yo hoy quería expresarme en determinado sentido, y tiene mucho que ver con lo que puedo visualizar cómo naturalmente cada uno de aquellos que ejercen el rol magisterial, esa función tan maravillosa, tan necesaria, ese rol pastoral, y en esa necesidad de conducción, y en esa necesidad y en ese rol de dar pastos frescos a su pueblo, a sus hermanos, en esa necesidad de poder bajar los diseños del cielo a la tierra para que aquellos que tengan la sensibilidad puedan resignificar sus vidas, puedan alinearse con el propósito de Dios, y de esa manera poder vivir un principio de orden distinto, una legalidad diferente, y por tanto generar la atmósfera necesaria para que los distintos nombres de Dios, por no decir sus distintos atributos, se manifiesten en nuestras vidas de una manera distinta, diferente, superior. Y yo puedo a veces, puedo ver, por mi condición de autodidacta, puedo ver naturalmente el trabajo, el compromiso, el esfuerzo, pero yo quisiera en medio de cada una de esas expresiones absolutamente necesarias y válidas, poder entender que hay un pizarrón mayor, hay un pizarrón detrás de cada una de esas expresiones de corrección, esos lineamientos divinos. Hay como un pizarrón más grande detrás, en el cual debe de insertarse la palabra que nos ha sido dada ocasionalmente, que nos ha sido dada de parte del pastor, de parte de la pastora, de parte del hermano de turno. Y tiene que ver con los tiempos proféticos, tiene que ver con el pueblo de Dios, tiene que ver con el Israel espiritual, tiene que ver con nosotros, tiene que ver con las santas convocatorias, tiene que ver con las fiestas bíblicas. Las fiestas bíblicas que no son fiestas judías, son fiestas bíblicas, ¿no? Es importante. Me parece importante poder aclarar estas cosas, ¿no? El hecho de que uno las cumpla o no las cumpla, bueno, eso es riñón de cada uno, pero me parece que hay una formalidad mucho mayor, y que supera ampliamente nuestro vano razonamiento. ¿Por qué digo esto? Porque a veces pensamos que son fiestas judías, y no son fiestas judías, son fiestas bíblicas. ¿Y por qué es importante hacer esa disgregación? ¿Por qué es importante hacer esa aclaración? Bueno, porque nosotros, si hay algo que debemos de hacer, es ser bíblicos, es funcionar de una manera bíblica, porque de hecho la Biblia es un manual y es una instrucción, ¿no? Por medio del cual el Ruach nos habla todos los días y nos sigue enseñando más todos los días. Pero esas santas convocatorias no son antojadizas, sino que tienen una connotación espiritual muy importante, tienen una realidad y tienen un fundamento, tienen una razón de ser
mucho más profunda de lo que la gente piensa en realidad, de lo que la gente cree en realidad. Lo que pasa es que, claro, el mundo occidental tiene en su cabecita 24 de diciembre, arbolito de Navidad y regalos, y bueno, y esa es la función de una fiesta, ¿verdad? Lo mira en términos absolutamente comerciales, pero sin ningún tipo de trasfondo, sin ningún tipo de connotación espiritual, sin ninguna riqueza. Es algo carente de sustancia absolutamente. Es algo superfluo, es algo claramente comercial y por tanto superfluo y carente de toda sustancia. A diferencia de las fiestas bíblicas que tienen razón de ser, varias a entender, no solamente funcionan como un memorial, sino que funcionan como un reloj para que el pueblo de Dios pueda saber en qué etapa de la vida está, en qué etapa del año está y por tanto cómo debe de conducirse, pero no solamente todos los años y no solamente desde el punto de vista cronológico, sino que hay una connotación mucho más amplia. Dicen los antiguos que, y esto es ciencia pura, eh, hay algunos que insisten, y yo no quiero entrar en eso de ninguna manera. Hoy el mundo está menos, está menos claro, o está más oscuro que nunca. En qué sentido? En el sentido de que yo me desarrollé, me desenrollé en el Evangelio cuando todavía subyacía en la sociedad una solvencia en materia en materia de expectativas muy distintas, en materia de realidades muy diferentes. ¿Por qué digo esto? Porque de hace unos 20, tal vez 30 años para acá, yo no sé ustedes, pero yo he notado que cada vez más el mundo se vuelve mucho más amplio en el sentido de que cada vez que vos le preguntás algo a alguien, más allá de la posición que vos tengas, que yo tenga, hay una frase eh, hay una frase que comienza a hacerse una suerte de mantra peligroso, y es yo creo a mi manera, esta es mi verdad. Y el grave problema de eso es que a medida que todos vamos, ¿no?, exponiendo entre comillas nuestra verdad, como si la verdad fuera nuestra, como si nosotros tuviéramos la potestad de arrogarnos la verdad, cuando deberíamos de entender de que la verdad no es una definición, la verdad no es un concepto filosófico, ¿no? El amigo Pilato, ¿verdad? En las películas, este, cuando por allí en esos diálogos con Jesús le dice, bueno, pero ¿y qué es la verdad? ¿No? Le explota la cabeza a Pilato, no sabía ni cómo se llamaba, se había olvidado, se había olvidado, eh, se había olvidado de absolutamente todo, porque definitivamente su, su mente explotó ante una pregunta tan básica. Y a mí me da mucha pena porque cómo siendo algo tan básico
y me refiero a qué es la verdad, hoy nos enfrentemos a que tengamos 3.000 millones, bueno, no sé cuántas personas hay en el mundo, pero no sé, vamos a poner un número, no sé, 3.000 millones, 300.000 millones de personas, 300.000 millones de verdades. Es un poco difícil llegar a buen puerto cuando o capitanear un mundo o capitanear algo, ¿no? Cuando somos 300.000 millones a la hora de conducir el barco y resulta que uno dice, bueno, para mí, la verdad, para mí la verdad es por allá, ¿no? Y el segundo dice, para mí la verdad es por el otro lado, para mí la verdad es más por el medio, para mí la verdad es para allá. Entonces, de repente te encontrás con un abanico de verdades tan grande, pero tan grande, pero tan grande, que si vos no tenés una posición tomada te terminás volviendo loco. Y te termina distorsionando y te termina desordenando. Por eso la iglesia necesita tener más claro que nunca que la verdad no es una definición de diccionario, no es una cuestión filosófica, sino que la verdad es sí, solo sí, una persona. Y su nombre es Yehoshua, su nombre es Jesucristo. Jesucristo es la verdad, en Él está la verdad, Él es la verdad. Pero ¿por qué Él es la verdad? Porque Él es la sustancia de toda vida. Él es la razón de ser de todo lo visible y lo invisible. En Él se junta cielo y tierra. Él es el todo en el corazón del hombre. No hay nada mayor a Él. No hay cosa que se escape a su señorío, a su soberanía. No hay lugar para dos verdades, porque hay un solo Yehoshua. Hay un solo Hijo. Y nosotros somos en Yehoshua. Porque cuando el Padre nos ve por medio de el Hijo. Y, y me parece que esta suerte de panteísmo, esta suerte de deísmo, esta suerte de globalización, esta suerte de liberalismo, ¿verdad? Que viene con unos bríos bárbaros, ¿eh? Viene con unos bríos bárbaros. Ojo con el liberalismo, por Dios, ¿eh? Porque del liberalismo a la laicidad, créanme, hay un paso. ¿Qué un paso? Hay un dedo, con todo lo que eso significa. A no comerse la pastilla, muchachos, ¿eh? A tener mucho cuidado. En donde uno pone aún sus fundamentos filosóficos y su línea de pensamiento. Por eso yo siempre digo lo mismo. Nosotros no somos ni de derecha ni de izquierda. Nosotros somos de arriba. Y me avergüenzan los hermanos que salen vestidos con los colores del partido político que yo no sé si se han dado cuenta o no, pero que lo han hecho una religión. Hay gente que ha hecho de la política una religión. Hay gente que ama más a su partido político que a su propio Dios. Porque no tiene duda de a quién va a votar, por ejemplo, en las próximas elecciones municipales. No tiene duda. O sea, todavía no sabe. No saben. Bueno, ya los candidatos ya están claros, ¿no? Pero ha pasado que todavía no se sabe quiénes van a ser los candidatos, pero ellos ya saben a quién van a votar, aunque no saben cuál es el candidato. Entonces vos decís, pero ¿cómo se entiende esto? Digo, cómo se come esto? Y bueno, y es muy sencillo. Eh, han hecho
de su visión política, de su cosmovisión de vida, de su cosmovisión de cómo resolver los problemas del país por medio de un partido político, como si eso se pudiera. Ojo, estoy hablando de cristianos, ¿eh? Bueno, más o menos. Digamos que están casados con un partido político. Eso sí, le preguntás por qué hace 3 viernes, 3 sábados o 3 domingos no vienen al culto y no saben, pero sí saben a quién van a votar en las próximas elecciones nacionales, aunque todavía no se haya designado el candidato. Es una cosa, es una cosa que es muy difícil de concebir, ¿no? Bueno, así está el mundo, amigos, decía un connotado periodista. Eh, yo diría que es peor aún, porque yo diría, en vez de decir así está el mundo, amigos, así está la iglesia, amigos. La iglesia, hasta que no asuma un compromiso claro con el de arriba, hasta que la iglesia no deje de tener amores con sesgos políticos, hasta que los hijos de Dios no tengamos amores con conveniencias, este, con distintas conveniencias, y no tengamos un pulso firme, y no tengamos una convicción firme, no tengamos una mirada firme. ¿Por qué creen ustedes que cuando Pedro tiene la oportunidad de votar, ¿no? Hagamos este ejercicio. Pedro tiene, obviamente estoy parafraseando, ¿no? No se lo tomen a mal. Pedro tiene la oportunidad de sufragar en un contexto, en un contexto, eh, muy raro, porque no había un cuarto oscuro, no había un cuarto secreto. Es más, era cielo abierto. Es más, estaban en medio de una barca. Es más, estaban insertos en una tormenta flagelante. Y en medio de ese contexto, bueno, Pedro tenía que sufragar. Pedro tenía que decidir. Porque sufragar es eso, es decidir. ¿Y cuál era la decisión que tenía cuál era la decisión que tenía que tomar Pedro? Bueno, cuando mira y ve que Yehoshua está sobre las aguas, claro, su cabeza explota un poco también, ¿no? No da. Todo eso no entraba tan fácil en la cabeza. Entonces tuvo que preguntar: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti y yo caminaré. O sea, si sos vos, yo voy a caminar. Si no sos vos, sos un fantasma y me voy a hundir. Se la jugó. Y él tuvo la oportunidad de sufragar, él tuvo la oportunidad de decidir, él tuvo la oportunidad de poner su voto en la persona correcta. La persona correcta se llama Yehoshua. Lo digo por los hermanos que están casados con algunos partidos políticos, ¿no? Sería bueno que tuviéramos una identidad más de arriba, más de arriba. Y bueno, Pedro miró y dijo, bueno, lo miró Jesús. Y mientras su mirada se mantuvo firme en Jesús, su mano no tembló, su pulso no tembló, sus pies no temblaron, porque estaba poniendo su esperanza en la persona correcta, estaba poniendo su fe en la persona correcta, estaba poniendo sus convicciones en la persona correcta.
estaba poniendo su vida en las personas correctas, no en un partido político. Qué lástima, ¿no? Y, y por allí, vuelvo a insistir, en esta suerte de alegoría y de juego de palabras, de más está decir que esto no lo tomen como doctrina, ni verdad, ni por casualidad. Eh, Pedro se queda mirando al Señor y sí, solo sí, mientras se mantuvo mirando al Señor, él pudo sostenerse. Por eso si hay algo que hoy la iglesia necesita hacer es mirar sí, solo sí a su Señor, para poder sostenerse, para poder saber que la decisión que está tomando es la correcta, que tal vez la respuesta no venga mañana, pero pasado mañana va a venir y va a ser la correcta, va a ser la necesaria, va a ser la justa, porque sí, solo sí, mirando a Jesús, va a ser el día en que comencemos a hacer las cosas bien, a tomar mejor las decisiones, pero fundamentalmente a glorificar el nombre de Jesús, y eso implica, y vuelvo al comienzo, eso es alinear cielo y tierra, eso es traer los diseños del cielo a la tierra y que se transformen en uno, y de esa manera la Shekinah de Dios se mueva, se manifieste, y el nombre de Yahushua sea glorificado y sus atributos sean manifiestos aquí en la tierra. Le decía que muchas veces aquellos que tienen responsabilidad de conducción, naturalmente por mandato divino, tienen la comisión de dar luz, por decirlo de alguna manera, ¿no? De enseñar, de poner pasto fresco, de poner agua fresca delante de tus hermanos para que ellos puedan ir en dirección de donde Dios quiere que vayamos. Pero a veces me da la sensación de que nos olvidamos que detrás siempre hay un pizarrón mayor que está muy ligado con el reloj de Dios, que está muy ligado con Israel, que está muy ligado con las santas convocatorias, por no decir las fiestas bíblicas. ¿Por qué digo esto? Porque las fiestas bíblicas no solamente funcionan como un memorial sino que dicen los antiguos que la tierra no solamente tiene una rotación en sí misma, sino que hay una rotación en alrededor del Sol, y a medida que la Tierra se va moviendo, se van gestando en el plano astral, en el plano espiritual, se van gestando, así como se van gestando cambios, diferencias, aspectos radicalmente distintos, ¿verdad? De una temporada a otra, por una cuestión de rotación en el plano natural. A veces me da la sensación de que no terminamos de entender de que en el plano espiritual también suceden cosas. Y los antiguos dicen que las fiestas bíblicas han sido puestas de manera perfecta por Hashem para hacer guerra espiritual, porque esos días algo pasa en los cielos y la celebración del pueblo de Dios, de esa convocatoria, es un acto de guerra espiritual, es un alinearse con el cielo, es un levantarle altar a Jehová para que cualquier incidencia de afuera hacia adentro, cualquier incidencia demoníaca, cualquier incidencia satánica, perezca ante la obediencia de un hombre y una mujer de Dios que lisa y llanamente entienden que su único Dios es Hashem, y que lo único que nosotros tenemos que hacer es obedecerle, es hacer lo que Él dice, lo que Él manda, como Él manda, a la hora que Él manda, de la hora que Él quiere, de la forma que Él quiere, porque para eso son los memoriales, para recordar cómo se hace, cuándo se hace y por qué se hace.
¿Por qué les comparto esto? Vuelvo a insistir, porque tenemos que tener una mirada más amplia, más ancha, y detrás de la palabra puntual hay un pizarrón más grande, más amplio, más alto y más ancho. Venimos, venimos de un Pesaj que es considerado por muchos como el Génesis, ¿no? Desde el punto de vista de la formalidad, desde el punto de vista institucional, es considerado por muchos eh, como, eh, digamos que el Génesis fundacional del pueblo de Dios como tal, ¿no? Cuando salen de zona de esclavitud, cuando salen de esa condición de esclavitud en Egipto, para ir en dirección de un desierto, para ir en dirección de una tierra prometida que implicaba el tener que transicionar en medio de un espacio bastante desértico. Por eso, vuelvo a insistir, estamos todavía insertos en medio de esa temporada con toda la simbología espiritual, con todo lo que es, con toda la movilidad espiritual que eso implica, con todas las certezas espirituales que eso conlleva, con todas las realidades que nos gusten o no nos guste, que las entendamos o no las entendamos, están allí presentes, y más vale que sí las entendamos, que estamos saliendo de una condición de esclavitud, que estamos saliendo de postrarnos delante de, al menos esa es la voluntad de Dios, ¿no? Si alguien se quiere quedar, bueno, no sé, está bien, pero bueno, en realidad está mal, pero si quieren hacerlo, evidentemente, yo no lo voy a juzgar de ninguna manera, no soy quien, pero definitivamente había llegado el tiempo, la oportunidad, tiempo y hora de que el pueblo de Dios pudiera salir de esa condición de esclavitud y de que la promesa de Dios continuara. Se había gestado un paréntesis en donde pasaron muchas cosas. No vamos a entrar en eso. Hasta que Dios, bueno, llama a Moisés, Aarón, ustedes conocen la historia, pasa todo lo que pasa y salen de zona de esclavitud. Las arenas de Egipto ya no serían más las gruesas cadenas, o no deberían de ser más las gruesas cadenas que sojuzgaran al pueblo de Dios. Tendrían oportunidad, aún en condiciones complejas, aún en condiciones difíciles, aún en condiciones de mucha carencia, pero con un bien mayor, que es la de adorar al único digno de ser adorado. ¿De qué te sirve estar en la ciudad más poderosa del mundo, más linda del mundo, más cómoda del mundo, cuando no tenés cuando no tenés la libertad de adorar a tu Dios? No me contestes, ¿eh? Te ruego que no me contestes, no sea que reciba una respuesta de la cual me sienta avergonzado. Estamos en medio de un peregrinar, en medio de un pasar de un lugar al otro, pero todos sabemos que transicionar no solamente implica una medida de tiempo, sino que implica distintos procesos que están íntimamente ligados, que están entrelazados y que en realidad muchas veces uno es la respuesta de el haber resuelto 10 procesos antes. A veces me da la sensación de que la iglesia no entiende este principio y es como que te regalen un limonero, lo plantes chiquito, ¿no? Ponele, chiquitito, recién nacido. Recién nacido. Lo sacaron de la sala de parto hacía minutos. Y vos ya estabas con un canasto esperando a que salieran limones. Bueno, no, estamos un poco ansiosos. No, hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar. Porque para poder tener
determinados resultados, primero tienen que darse otros resultados primero. Por lo menos déjenle echar raíces al árbol. Déjenlo crecer, déjenle chupar la energía del sol, déjenle absorber el sol, déjenle absorber el agua, déjenle nutrirse de la tierra. Siempre para poder alcanzar un objetivo, necesariamente primero tenemos que alcanzar seguramente muchos objetivos antes. Y a veces cuando llegamos a determinada altura, queremos determinado objetivo, no lo tenemos y el Dios del cielo y de la tierra te dice, pero si no cumpliste ninguno de los otros procesos y es como aquel, bueno, lo que pasa es que acá, en el país hay como decir, bueno, no lo voy a decir. Es como ir ponele, ¿no? Todos los primeros de mes a cobrar tu sueldo sin que haya sido ninguno de los otros 30 o 25 o 26 días del mes anterior a trabajar. Es complicado, es complicado. Usted dirá, bueno, pero mire qué pasa. Bueno, está bien, yo no me quiero meter en más problemas. No me quiero meter en más problemas. Pero lamentablemente a veces nos conducimos de esa manera. Estamos así, reclamando con gran ahínco que estamos en el día 5 de la semana, en el quinto día hábil de la semana, reclamándole a Dios el sueldo del mes, y de repente el cielo te dice, pero muchacho, mirá para atrás, no viniste a laburar ningún día el mes pasado. Y ¿qué querés? ¿Qué estás esperando? ¿Que te pague? ¿Qué querés? ¿Recoger algo, algún fruto? ¿Qué querés? Bueno, a veces funcionamos así nosotros, ¿eh? A veces funcionamos así. Y, y cuando el Señor dispone de una temporada como la que estamos viviendo, vuelvo a insistir, más allá de las palabras ocasionales absolutamente necesarias y que funcionan como lumbreras para que el pueblo de Dios sepa por dónde conducirse, a veces nos olvidamos que ese pizarrón mayor que hay detrás sigue estando allí detrás. Y ese pizarrón que está allí detrás nos sigue mostrando, nos guste o no nos guste, lo creamos o no lo creamos, que hemos salido de Pesaj, hemos salido de zona de esclavitud, hemos iniciado una nueva expectativa, una nueva esperanza, un nuevo desafío, una nueva transición, un nuevo peregrinar con una sola finalidad, que es la de adorar a Dios y la de conducirnos como pueblo en medio de ese transicionar. ¿No? Y muchas veces los pastores van, o los predicadores ocasionales van o vamos, ¿no? Dando palabra en medio de ese transicionar que le permiten al pueblo ir en dirección correcta cuando estamos alineados con el Ruach, con el Espíritu, para que el pueblo sepa por dónde ir, para que nosotros sepamos por dónde ir y para que el pueblo sepa por dónde ir, porque para eso nos fue comisionado el Ruach de Dios, para revelarnos a Cristo y en Cristo darnos bueno, no sé si es la mejor expresión, el GPS correcto para saber dónde tenemos que estar, el día que tenemos que estar y a la hora que tenemos que estar, y haciendo lo que debemos de hacer. Que todo eso lo encontramos en la persona de Yehoshua. Y debo decir que con un dejo de tristeza eh, me da la sensación de que
de que muchas veces nos quedamos con el pizarrón más pequeño, que no, vuelvo a insistir, yo no digo que sea menor, no estoy diciendo que es menor, digo que es absolutamente necesario, pero que hay un pizarrón mayor detrás. Es un contexto general mayor que tenemos que ver para poder entender aún el pizarrón más pequeño. Esa palabra que el pastor nos da todos los martes, todos los miércoles, todos los jueves, todos los viernes, y que nos va ayudando a ir peregrinando en dirección de la tierra prometida, que nos permita ir entendiendo que si salimos de Egipto es para dejar Egipto atrás, no para llevarnos a Egipto a otro lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que hay un pizarrón mayor detrás, del cual no podemos hacer la vista gorda, sino que tenemos que mirarlo, yo diría que con tanta frecuencia como el pizarrón de la última prédica que nos fue, o del último alimento que nos fue dado por nuestro pastor. ¿Por qué digo esto? Porque está bien, salimos de Pesach, salimos de Egipto, salimos de zona de esclavitud, pero cuando uno hace un repaso muy rápido, por más de que iban en dirección de la tierra prometida, no significó que fuera algo fácil. De hecho, cuando uno hace un repaso, vuelvo a insistir, muy rápido se va a encontrar con queja, murmuración, hechicería barata, levantan un becerro, rebeliones por donde quieras, quejas, calumnias. El pobre Moisés ya tenía, me imagino yo, que las orejas las tenía como dos repollos ya. La cabeza de Moisés era una cosa que solo Dios podría traer paz a esa cabeza, porque y bálsamo sobre esos oídos, ¿verdad? Porque la queja permanente del pueblo, porque si no es A es B, si no es B es C, si no es C es D, si no es D es H, J, K, Z, W, punto, coma, punto y coma. Porque no terminamos de entender de que aunque vamos en dirección de zona de tierra prometida, no dejamos de estar en el desierto y no dejamos de estar en una condición en donde Dios nos está llevando a aprender a adorar en el desierto, aunque todavía no tengamos lo que queremos. Porque una cosa es adorar a Dios en una playa de Miami, y otra cosa muy, muy distinta es adorar a Dios con una sensación térmica de 60 grados, sin agua, con poca comida, con hijos a los que darle de comer, con esposa, con esposo, con afectos en definitiva, con una promesa de Dios, pero una promesa de Dios llena a los ojos humanos, llena de dificultades. Por eso la necesidad de ver el pizarrón mayor. Porque cuando vos ves el pizarrón chico, no tenés la comprensión visual y lectora necesaria para poder ver el escenario general. Y el escenario general nos dice que aunque salimos de Pesaj, seguimos estando en el desierto. Y que tenemos que seguir aprendiendo a orar a Dios en medio del desierto. Y bendecirle, y ponderarle, y glorificarle, y amarle, y respetarle. Pero a veces me da la triste sensación de que la gente se piensa que porque salió de Egipto ya automáticamente se teletransportó, ¿no? A la campiña francesa, ¿verdad? Y están comiendo manzanas, ¿verdad? Con una vista paradisíaca, bebiendo aguas dulces de algún río, de algún arroyo, un clima paradisíaco. Y la verdad que a veces no es así. La verdad que a veces lo que ves son problemas por todos lados, y no lo estoy profetizando, es más, yo renuncio y rechazo toda retaliación, toda ambición inmunda, toda envidia, todo celo,
Pero también todo egoísmo, todo orgullo, toda soberbia, toda manifestación inmunda sea amarrada y echada afuera en el precioso nombre de Yahushua. Pero no puedo taparme los ojos y jugar a la escondida cuando, cuando tengo un pizarrón detrás que me está enseñando el camino por el cual yo voy pasando. Y el camino por el cual yo voy pasando es un camino en el que muchas veces nos surgen circunstancias que no esperamos. Y pensamos que porque salimos de Egipto y comienzan a darse algunas expectativas, comienzan a vislumbrarse algunas, algunas nuevas esperanzas, pensamos que todo va a ser color de rosas y por ahí se cae todo, parece que se desbarata todo. Nos enojamos con Dios, nos enojamos con la Biblia, nos enojamos con el hermano, nos enojamos con el pastor, nos enojamos con nosotros. Y Dios a los gritos diciendo, pero miren el pizarrón de atrás. ¿Ustedes recuerdan la rebelión de Corea? ¿Recuerdan lo que pasó cuando hicieron el becerro de oro? ¿Ustedes recuerdan cuando hasta me lo hicieron al pobre Moisés golpear la roca? Porque lo tenían acalambrado. Queja, murmuración, chisme, de todo tipo. Señor, tenemos hambre, tenés hambre, bueno, ahí tenés maná. Pero queremos ahí tenés codornices. No hay un punto medio. Y mirá que yo no estoy haciendo una apología del conformismo, yo no me conformo. Dios y yo sabemos lo que le estoy pidiendo a Él. Porque sería un mentiroso y sería un necio decir que yo no tengo una relación con Él, en la cual implica, más allá de que Él conoce lo que yo necesito de antes que yo se lo pida, eso no significa que yo no se lo pida. En todo caso, que Él me diga que no. Y hasta que Él no me diga que no, yo se lo voy a seguir pidiendo. Discúlpenme. Pero todo eso debe ser en un marco en donde yo tengo que ver que Dios me ha sacado de una condición de esclavitud, me ha llevado a transicionar por un espacio que no es el más agradable, en donde uno comienza a ver, comienza a vislumbrar algunas cosas que uno espera y que seguramente se van a dar, pero como todavía estamos transicionando y como todavía quedan algunas arenas y como todavía quedan algunas estructuras egipcias, como todavía quedan algunos altares que no son altares a Jehová, porque el desierto tiene esa gran competencia, que es la de funcionar como un cernidor maravilloso. Un cernidor maravilloso. O alguien sigue pensando que puede engañar a Dios. ¿Alguien sigue pensando eso? ¿Cabe en la cabeza de alguien eso? ¿Alguien cree que puede seguir engañando? ¿Alguien piensa que puede engañar a Dios? ¿Saben en dónde estamos? Estamos en un cernidor maravilloso, donde Dios nos está llevando a orarle, a bendecirle, a exaltarle, a darle gloria, honra, a celebrar y a festejar, porque Dios nos sacó de una condición. Y hoy nosotros celebramos el nombre de Yahushua, porque en Él somos más que vencedores, en Él somos más que victoriosos, en Él somos más que sanos, en Él somos más que prósperos, en Él tenemos vida eterna. Y está bien, es una realidad, pero no dejemos de mirar el pizarrón del fondo, porque vivimos en este plano. Aún vivimos en este plano. Y este plano es muy parecido a ese pizarrón del cual te hablaba, en donde todavía, si bien salimos de Egipto, hay arena, hace mucho calor, hay a veces algunas necesidades, hay sueños que comienzan a gestarse y pareciera que se caen como si fueran castillos de naipes, y por allí uno
Uno comienza a manifestar genuinamente de lo que está hecho. Y a veces de lo que estamos hechos no es de lo que decimos estar hechos, o de lo que creemos estar hechos. Por eso yo le pido al Eterno que Él nos siga ministrando, que Él nos siga enseñando, que Él nos siga educando, que Él siga educando nuestro oído para poder tener ese discernimiento espiritual, que Él siga renovando el espíritu de nuestra mente, que Él siga circuncidando nuestro corazón de piedra y nos dé un corazón de carne. Que Él siga teniendo para con nosotros ese bien, que aunque siendo pecadores por medio y por los méritos del Mesías, poder tener la oportunidad de bendecir su nombre, de dar gloria, de dar gracias y de llamar a las cosas que no son como si lo fueran, de confiar de que todo lo que Dios dijo se va a hacer, se va a cumplir, porque a veces tenemos una mirada muy miope de las Escrituras y tal vez, porque en alguno de los libros de las Escrituras comenzó una historia que luego de terminado ese libro no vemos el final de la historia, porque resulta que el final de la historia está en un libro, en otro libro. Pensamos que esa historia es una historia eh, que no tiene resultado, que no tiene buen fin, que no terminó de resolverse, cuando en realidad sí terminó de resolverse. Lo que pasa es que hay que caminar un poquito más, hay que creer un poco más, hay que amar un poco más, hay que adorar un poco más, hay que mirar un segundo más las estrellas. Y seguramente todo lo que Dios trajo para tu vida, todo lo que Dios dijo sobre vos va a ser sí y amén. Yo hoy quiero llamar a las cosas que Dios soltó sobre tu vida, sí y amén. Yo hoy quiero llamar a las cosas que Dios soltó sobre mi vida, sí y amén. Sí y amén. Te bendigo, amada iglesia. Te bendigo, pueblo del Eterno. Pueblo escogido, pueblo Kadosh. Un pueblo amado, un pueblo con identidad. Un pueblo con cultura, pero no con cultura política, con cultura de reino. Porque el reino es una cultura que la iglesia todavía necesita seguir trabajando para incorporar. Te saludo en el amor de nuestro Señor Yahushua. Shalom, el Padre te guarde.